Una vez más estamos agradecidos con nuestro Padre Celestial por esta grandiosa oportunidad de seguirle alabando en espíritu y en verdad, dando la bienvenida a nuestros visitantes que siguen estando aquí con su presencia. Dios les siga bendiciendo también en ese deseo que tienen de seguir escudriñando la palabra de Dios. Asimismo también aquellos que nos siguen sintonizando vía Facebook Live en sus hogares, que también Dios les siga guardando y esperando que se encuentren con bienestar. Vamos a continuar en esta mañana meditando en la palabra de Dios. En esta mañana el tema será intitulado ¿Para quiénes es la misericordia de Jehová? Una pregunta. ¿Para quiénes es la misericordia de Jehová? Who is it for? The mercy of God or Jehovah? Who is it for? ¿Para quién es? Y vamos a meditar en lo que nos dice el Salmos capítulo 103, in the book of Psalms 103, verses 17 and 18, versículos 17 al 18. Salmos 103, 17 y 18. Dice así estas palabras: Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Amén. Vamos a ir a Dios en oración antes de proseguir con este estudio. Vamos a orar. Let's bow in prayer. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santísimo nombre, Señor bendito y todopoderoso. Gracias te damos una vez más en esta mañana por haber permitido que se lleve a cabo esta reunión de alabanza, Señor, en espíritu y en verdad, esperando que sea totalmente de tu agrado. Gracias, Señor, también por la bendición de ser hechos tus hijos adoptivos y que nos permites tener esta comunión espiritual como miembros de tu cuerpo, Señor. Sé con aquellos que te siguen buscando sinceramente, pon los medios para que lleguen a conocerte, lleguen a entender tu plan de salvación que tú nos has declarado en tu santa palabra, para que lleguen al conocimiento de la verdad, Señor, y algún día también sean añadidos a tu reino, Señor, por tu mano poderosa. Sé con nuestros líderes en esta nación, nuestro presidente en especial, síguele dando sabiduría para que haga decisiones basadas no en opiniones humanas, sino solamente en tu sabiduría que proviene de lo alto, Señor. Sé también con nuestros hermanos más débiles y cuídales, protégeles, en especial también a nuestra hermana Sánchez, síguela fortaleciendo para que, Señor, tenga esa salud y esa felicidad que tanto necesita, al igual que nuestra hermana Victoria, nuestra hermana Emilia, y en fin, todos aquellos que siguen enfermos y débiles, físicamente hablando, Señor, que les siga recuperando, pero más que todo, Señor, la salud espiritual que todos necesitamos para seguir adelante peleando esta buena batalla de la fe, Señor. Continúa también bendiciendo a nuestro hermano Edwin, Señor, en sus estudios que sigue teniendo, síguele rehabilitando y dale fuerzas para que siga adelante. No nos dejes de tu mano porque sin ti nada somos. Ayúdanos a continuar peleando la buena batalla de la fe, Señor, y en esta mañana también te pido que me des palabras fáciles para que pueda exponer de tu evangelio y todos salgamos edificados, listos y dispuestos a poner tu palabra en práctica, Señor. No nos dejes de tu mano una vez más y perdona nuestras ofensas. Sabemos que el día de tu Hijo Jesucristo viene y que nos permitas estar preparados para cuando Él llegue. En el nombre de Cristo Jesús te lo imploramos. Amén. ¿Para quién es la misericordia de Jehová? Lo habíamos leído, hermanos, hace unos momentos, y sabemos que en el Salmo 103, hermanos, pues realmente si ustedes lo leen y lo escudriñamos, es un salmo de gratitud. Gratitud, básicamente. Pero lo que más resalta en este salmo es la misericordia de Dios. Dios es descrito como un Dios misericordioso aquí en este salmo específicamente.
Y se dice, primeramente, si ustedes ven el versículo 8, Psalms 103, verse 8, 103, versículo 8, dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Grande en misericordia, misericordioso y clemente, grande en misericordia. También si ustedes siguen leyendo el versículo 11, continue in verse 11, dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció, dice, su misericordia sobre quienes, otra vez, sobre los que le temen. Como la altura de los cielos sobre la tierra. ¿Y qué tan altos son los cielos, hermanos? Pues altísimos. Realmente no se puede medir, si ustedes quieren verlo así tan fácilmente. Hoy tienen la tecnología del hombre de saber en altímetro computarizado y te dice pues cuánto va el avión o el cohete y ya se dan cuenta, right? Pero así nada más de estimar y ver más o menos unos 150,000 kilómetros o millas, no podemos con el ojo humano nada más, right? Pero hermanos, más alto todavía que los cielos, engrandeció su misericordia, dice, sobre los que le temen. Y en el versículo 17 que leíamos, en verse 17, también leíamos que su misericordia es ¿desde cuándo? Desde la eternidad, dice, hasta la eternidad, o sea, para siempre. Su misericordia para siempre, no hay, hermanos, límite. Infinidad negativa a la infinidad positiva, right? Negative infinity to positive infinity. That's God's mercy. Así es, hermanos, la eternidad de Dios. No está limitado por el tiempo. Pero, sin embargo, la misericordia de Dios no es una acción, hermanos, indiscriminada, de la cual uno puede abusar porque pues Dios es bueno, o al cabo que Dios es bueno, su misericordia es desde la eternidad hasta la eternidad. Pues entonces me tiene que perdonar, haga yo lo que haga, piense yo lo que piense, right? Una vez que uno le ha conocido a Dios, hermanos, uno tiene que reunir ciertas condiciones, ciertos requisitos para poder seguir disfrutando de esta cualidad divina que es su misericordia. Una vez que la obtenemos y nos perdona en las aguas del bautismo, ¿qué tenemos que seguir haciendo para que la sigamos recibiendo? Es la pregunta, right? Para seguirla disfrutando. Según nuestro pasaje, ¿quiénes son los que disfrutan de la misericordia de Dios? En esto vamos a meditar en esta mañana, right? Who are these people that enjoy this mercy from the Lord? Bueno, leíamos en el versículo 17, otra vez vamos a ir, hermanos, Salmo 103, 17, y nos dice ahí específicamente, ¿es para quién? Para los que le temen, dice ahí, sobre los que le temen. Y la palabra temer en la Biblia tiene dos connotaciones muy importantes. La primera es reverenciar. Reverenciar, respetar, venerar. Todo esto nos lleva a el temor a Dios, al temer. Es algo que toma lugar únicamente cuando hay una devoción ferviente, cuando estás empapado de querer servir a Dios. Vas a hacer esto, le vas a temer, le vas a reverenciar, le vas a respetar. Significa reconocer la grandeza de Dios por un lado y también, hermanos, nuestra pequeñez por la otra. How small we are compared to God, right? Su santidad extrema por un lado y por el otro lado nuestra pecaminosidad. Sus perfecciones por un lado y nuestras imperfecciones por el otro lado. Este tipo de reconocimiento hace uno honesto en su fe, verdadero, sincero. Sabe que nuestra religión realmente... ¿Qué es nuestra religión realmente, right? Pues es una relación personal con un ser que es sumamente grande y poderoso. Entendemos de lo que se trata más entendemos de lo que es tener misericordia con el huérfano y con las viudas, los más débiles.
respetar, venerar. Él es el importante, no soy yo. Él es al quien se debe de temer, no yo. Right? Él es el importante, a Él le debemos el respeto, la veneración. Eso es el número 1, hermanos, de la palabra temer. Número 2, what's the second connotation on the word to fear the Lord, right? Temer es también, hermanos, número 2, tener miedo. Algo que a veces no queremos hablar mucho, pero eso también es tener miedo. Aunque muchas veces hemos dicho que a Dios no hay que servirlo por miedo, esto es por temor al castigo nada más. Sin embargo, hermanos y amigos, sí es necesario que haya en nosotros cierta medida de temor que es saludable. Así como cuando disciplinamos a nuestros hijos, hay necesidad de cierta medida de temor, que nos tengan miedo. Cierta medida saludable, es bueno. El miedo es una reacción normal a los peligros de la vida. Por ejemplo, si al cruzar la calle veo que se dirige a mí pues un carro que viene, hermanos, hecho línea a 100 kilómetros por hora o 100 millas por hora, y que si no me muevo rápido pues puedo perder la vida, entonces reaccionamos con rapidez por causa del miedo a ser lastimado, a que ahí vamos a quedar, ¿right? Entonces nos hace reconocer y nos pone al alba, como quien dice, como dice el dicho, ¿right? Esa reacción inmediata es saludable, te llevó a salvar tu vida. El miedo de ser atropellado me evita un accidente que puede ser mortal, ¿right? Así es también el temor a Dios. Temer a Dios significa también que si le desobedezco me puede sobrevenir males que pueden ser muy dolorosos y últimamente puedo quizás hasta perder la vida eterna. Si no hago lo que tengo que hacer, ¿right? Si no compongo lo que tengo que componer. El temor a Dios es como una luz amarilla en el semáforo, hermanos, que se enciende enfrente de nosotros diciéndonos, ten cuidado, viene ya la roja, right? Y si la vemos de lejos la amarilla, pues mejor le pisamos a los frenos, right? Y no, a veces yo lo he hecho, claro, ¿verdad? Y queremos pasar porque ya no tengo tiempo, voy muy desesperado y a veces nos cruzamos la roja, right? En vez de precaución y mejor le pongo el freno. Pero a veces somos en lo espiritual, hermanos, nos da Dios unas advertencias y en vez de poner el freno, no, le seguimos más recio, right? Y luego ahí viene el llorido. Decía mi suegro, ahí andas luego como lobo, aullando, ¿verdad? La luz amarilla nos dice que ten cuidado. La luz roja nos dice, detente, right? Stop. Siempre me acuerdo que enseñaba a mi hija Phoebe cuando estaba enseñando a manejar, no te creas de la luz roja ¿verdad? O la luz verde que puedes seguirle, ten cuidado porque vienen unos que no van a respetar la luz roja ni el octagonal de stop sign, ¿verdad? Y le van a seguir, siempre checa. Más ahí en el Loop 20, cuando uno cruzando el Loop 20, cuidado porque de repente vienen unos trailones que, ay, qué bueno que me paré, y ya estaba en verde, right? Esto, hermanos, es algo saludable en ese aspecto, el miedo. Muchas veces, hermanos, nos pasamos esa luz roja espiritual, right? La luz roja espiritual, hermanos, y creemos que Dios no se da cuenta, que no nos va a dar ese ticket, ¿verdad? Ay, de buenas que no vino la policía. Y Dios se da cuenta de todo. Se nos olvida eso, right? Dios sí es misericordioso, hermanos, pero con aquellos que tienen este tipo de temor también, como ya hemos visto, right? Este tipo de temor. Y si queremos ver manifestada en nuestras vidas, hermanos, de una manera más evidente la misericordia de Dios, pues debe de haber más temor a Dios en nosotros. Más temor, más respeto, más reverencia, más veneración a Dios. Right? Queremos tener que venga la misericordia de Dios. Lord, be merciful. Y siempre que pasa algo, hermanos, y nos damos cuenta, la mano de Dios, Dios es misericordioso. Ojalá que siempre lo reconozcamos, right? Thank you, Lord, you're merciful.
porque no me merezco esto, pero tú eres misericordioso, lo has hecho posible. Gracias, Dios, y ser agradecidos. Y que nos mueva esto, hermanos, la misericordia de Dios, ¿a qué? A servir. A servir al prójimo. Bienaventurados somos. La misericordia de Dios es para quienes, hermanos, para los que le tememos, para los que hacemos su voluntad. Los que guardan, dice también el versículo 18, right? Los que guardan su pacto, número 2. Ones that keep his covenant, right? Por pacto, hermanos, se refiere a la alianza que el pueblo y Dios hicieron allá en el monte Sinaí, si nos vamos al Antiguo Testamento. Allí Dios se comprometió a ser el Dios de ellos y ellos se comprometieron en obedecer todas sus leyes. En ese pacto, hermanos, se inició una relación de yo y tú, o tú y yo. Tú y yo. Yo soy Jehová tu Dios, les dice ahí en Éxodo 22, Exodus 22. ¿No les dice? Yo soy ¿qué? Jehová tu Dios. Yo soy Jehová tu Dios. Les dijo al darle los 10 mandamientos, Éxodo 22. Cuando el Señor le dio sus leyes en Sinaí, hermanos, se nos dice lo siguiente ahí en Éxodo 24:7, go to Exodus also 24 verse 7, Éxodo 24:7, fíjense lo que les dice Dios ahí en el monte Sinaí, y dice, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, esto es lo que dijeron los israelitas, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Fue la confesión del pueblo, el pueblo israelita. ¿Right? Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Cuando tú vienes también a ser bautizado para el perdón de tus pecados, es lo que le está diciendo a Dios. Haré todas las cosas que se me ha dicho, que he entendido en tu libro santo, en tu palabra, y obedeceré. Es lo que tú dices, esa es la promesa que tú hiciste cuando fuiste bautizado o bautizada. Y no me la hiciste a mí, se la hiciste a Dios. Y yo también se la hice a Dios cuando fui bautizado. Es algo, hermanos, que nos da a entender el pacto que se hizo primeramente entre el pueblo de Dios y Dios, Jehová de los ejércitos. Nunca antes, hermanos, había existido un pacto así entre Dios y un pueblo. En este caso, el pueblo de Israel, los hijos de Israel. Right? Le hacían preguntas ahí ¿verdad? A unos padres antes de que les dieran los resultados. Vengan 2 representantes, dicen ahí, de las congregaciones. Y pues, vale, Nelly y mi esposa los mandé a ellas. Vayan ustedes, ¿verdad? Súbase ustedes. No, ves tú, no, ustedes vayan. Y ya fueron y ahí están, ¿verdad? 2 representantes de cada congregación. Les empezaron a hacer preguntas también que les hicieron a los muchachos ahí, entre ellas, ¿verdad? De Israel y de los hijos de Israel, etcétera, etcétera. ¿Right? Y entendemos, hermanos, cuando nos vamos y estudiamos la palabra de Dios, las grandes promesas, y es el tazón bíblico de conocimiento bíblico, pero va más allá de conocer nombres, va más allá de saberse las respuestas, right? Es la aplicación de lo que están aprendiendo, la aplicación de lo que entendemos y lo que prometemos hacer como hijos e hijas de Dios. Es lo que les decimos a nuestras hijas, cuando ustedes fueron bautizadas, hicieron el pacto con Dios, hija, no conmigo ni con su mamá, con Dios lo hicieron. Que no se les olvide esto en toda su vida. Y fue un pacto, hermanos, muy especial, muy especial. Y por eso Moisés les recuerda y les dice, el pacto fue con Dios. Y Dios empieza, yo soy ¿qué? Jehová, tu Dios. Acuérdense de eso. No hay otro, no hay ídolos. Déjense de los ídolos, de la idolatría. Que no se les peguen los ídolos cuando entren en la tierra prometida. Lo primero que hicieron, ¿verdad? En esa ocasión, hermanos, sin embargo, tomó lugar un compromiso que era de 2 lados, bilateral. ¿Verdad? Dios se ofrecía ser el Dios de ellos y considerarlos como su pueblo especial, porque así quiso Él. ¿Verdad?
No un pueblo que se merecía nada, ni nosotros tampoco, como cuerpo de Cristo, right? Pero vayamos al pueblo israelita en Deuteronomio, en the Old Testament again, Deuteronomy 7, 7 and 8. Deuteronomio 7, 7 y 8. Fíjense lo que les dice en este pacto. Deuteronomio 7, 7 y 8. Y les dice, vamos a leer desde el 6. Let's read from 6. Deuteronomy 7, 6 through 8. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. O sea, pueblo separado, es lo que le está diciendo. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. A special people. A peculiar people, right? Más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Pero por qué, Dios? ¿Por qué escogiste a los judíos? ¿Por qué escogiste a los hijos de Israel? Pues porque así quiso Dios. No, hubieras escogido a los egipcios, o hubieras escogido a los romanos. Eran más influyentes, right? No, quiero a este pueblo. Así quiso Dios. Y el 7 lo dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Por si acaso se quieren levantar el cuello, Dios dice aquí, no se lo levanten. Por si acaso tú, amigo o amiga, también te quieres levantar el cuello, que tú eres muy santificado, o que tú ya estás listo ante Dios, o que tú ya no necesitas de su perdón. Por si acaso, todos necesitamos. Tú eres el más insignificante. Ponte como el pueblo israelita, así como yo. Simple polvo, right? Y luego dice el 8, no porque sean los más grandes ustedes, no, eran los más insignificantes. Dice, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Se acordó de la promesa a Abraham. Y Dios no es un Dios, hermanos, que miente o se le olvidan las promesas, como nosotros prometemos y se nos olvida a veces, ¿right? Ay, se me olvidó. Le dije que iba a estar ahí, le prometí que bla, 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 y se nos olvidó, se nos pasó, ¿right? Dios no es así. Ay, se me olvidó, Jorge Chávez, lo que te prometí. No, si Dios hace una promesa, Él la cumple. Gracias a Él por ello, ¿right? Dice, se recordó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa. ¿De dónde? De Israel, de la esclavitud. Y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de ¿quién? De Faraón, rey de Egipto. Ahí fue, hermanos, donde empieza esta relación, este pacto, esta misericordia de que Dios quiso tener sobre Israel, right? Así también entre el cristiano y Dios, hermanos, la conversión es un pacto entre uno y Dios. Tú y Dios nada más, no es familiar. Es tú y Dios, individual. Un pacto entre uno y Dios. Lo confirma uno, hermanos, en el bautismo y lo vuelve a confirmar cuando uno, hermanos, pone su membresía también en la iglesia, algo que algunos no entienden. Vienen, nos visitan, se congregan y ya, ¿creen que son miembros? No, no eres miembro. Todavía, hasta que pones tu membresía, estamos hablando de los que ya son bautizados en el cuerpo de Cristo. Pones tu membresía, sí, hermano, quiero participar aquí, quiero yo poner mi membresía. Quiero yo servir. ¿En qué puedo servir? Right? Hoy nosotros, hermanos, tenemos un pacto muchísimo mejor que el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. ¿Se nos olvida esto? Esto lo dice en Hebreos capítulo 8, versículo 6. Hebrews 8, 6 talks about this, right? Este pacto que Dios hizo ahora con nosotros, basado en mejores promesas. ¿Qué dice ahí Hebreos 8, 6? Dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo cuando es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Qué grande bendición este nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Ya no tiene ningún sumo sacerdote aquí que hacer sacrificios, ya no tenemos que matar cabritos, ni chivos, ni ovejas, ni nada. Se acabó el derramamiento de sangre, ya no es necesario porque el que dio su sangre preciosa fue Cristo Jesús.
Ya no tengo yo que sacrificar ningún animal, ni Moisés, ni hermano Ávila, ni Rudy, ni nadie. Cristo ya se dio a sí mismo. Lo leíamos también en la clase. Qué gran bendición, basado en mejores promesas. La promesa de vida eterna. Por tanto, la misericordia de Dios está dirigida hacia aquellos que saben guardar el pacto que hicieron con Dios, que le cumplen todas las promesas que le hicieron. El que está dispuesto a servir y trabajar en el cuerpo de Cristo, en la congregación donde vas a poner tu membresía ahora, local estoy hablando. Yo no puedo ir a hacer, hermanos, allá decisiones, allá con los hermanos anglos, y ahora sí llegó Jorge Chávez, háganse un lado, ahora yo digo que se haga esto. ¿Quién eres tú? No, hermano, usted ya en su congregación trabaje, amén, pero si quiere ser miembro de aquí, ok. Les decimos también a los hermanos, despídanse de perdida, digan adiós, hermanos, vamos a ir allá a congregarnos, vamos a trabajar con los hermanos allá, amén. Pongan su membresía, ¿verdad? Y trabajen, amén. Pero de perdida, hermanos, si empiezan a hacer eso, despídanse. Los amamos, hermanos, los queremos, los seguimos queriendo, y sigue esa comunicación, ¿right? Muy fácil. ¿Para quién es la misericordia de Dios? También dice el versículo 18, vayamos otra vez allá, hermanos, en Salmo 103, 18. Dice, los que se acuerdan, Psalms 103:18, los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. La vida cristiana envuelve responsabilidades directas con Dios. Y la primera responsabilidad es acordarnos de sus mandamientos. Acuérdate. Hay una, ¿verdad? En Eclesiastés, que acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Right? Antes que vengan los días malos y digas, no tengo contentamiento en ellos. En tu juventud, si te acuerdas de Dios, qué bueno, qué gran bendición, tu jovencito, jovencita. Conocer a Dios desde tu juventud, acuérdate de Él. Les decimos a nuestras hijas que sea lo primordial en sus vidas, acuérdense de Dios, acuérdense de sus mandamientos, hijas, y guárdenlos. No se les va a llevar el mundo, no se les va a llevar Satanás, es lo que quiere. Acordémonos de sus mandamientos. ¿Pero para qué? ¿De qué te va a servir, hermano, acordarte de los mandamientos de Dios si no los cumples? Sí, me acordé que tengo que hacer esto, pero pues tengo otra cosa que hacer, mejor voy a hacer esta otra cosa, y si tengo tiempo, pues hago lo que Dios me dice. Dios nos da mandamientos que nosotros debemos de cumplir, pero a veces usamos la excusa, es que pues soy muy olvidadizo, hermano, hermana, disculpe, tengo cabeza de teflón, nada se nos pega, ¿verdad? Cuando el Salmo dice también, ¿verdad?, los que se acuerdan de sus mandamientos. Esto sugiere, hermanos, que uno se puede olvidar de los mandamientos del Señor y los compromisos que hemos contraído con Él, ¿right? A veces decimos que soy muy olvidadizo, hermano, hermana, sí, pero nada más para las cosas de Dios, para las cosas del mundo, no, hombre, tenemos calendario, tenemos esto, tenemos lo otro, y para las cosas de Dios, no, pues ni siquiera, no. ¿Por qué no le pones un calendario? Lo que tienes que hacer para Dios. Así como con el mundo tenemos esa importancia de estar ahí en el trabajo, de cumplir con nuestro, ¿verdad?, desempeño, y que no me vaya a decir nada el patrón o la patrona, quien sea. Pues tienes el patrón mayor, que es Dios, right? ¿Por qué no te mortificas de la misma manera así con Dios? Somos injustos a veces, right? En el libro de Números, hermanos, encontramos en Números 15, 37 al 40, en the book of Numbers 15, 37 through 40, Números capítulo 15, 37 al 40. Encontramos algo interesante que servía al pueblo de Dios para que no se olvidara de sus mandamientos. Es lo que hacía. This is what they would do, so they wouldn't forget. Dice, Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. Era algo físico que tenían que hacer en sus vestidos, right?
Y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra. Era algo físico que tenían que hacer, right? en sus vestiduras, franjitas. Y de un color, dice, de azul. El azul es algo llamativo, ¿no? Ves algo azul y como que, wow, te atrae la vista también, ¿right? Os servirá, dice, de franja para que cuando los veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, pero no nada más acordarse, dice, ¿para qué? Para ponerlos por obra. Y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, tanto físicamente hablando como espiritualmente hablando también, ¿right? Para que no vayan a dar su brazo a torcer. Acuérdense, cuando vean sus franjas, sus vestidos colgando ahí, ya me acordé, ya vi para abajo y me acordé de mi vestido, tengo estas linitas, ¿verdad? Estos como tassels, little tassels, right? De color azul, y ahí estaban los mandamientos de Dios: no matarás, no adulterarás, no fornicarás y todos los demás, right? Para que te acuerdes, fíjense cómo Dios lo hacía todo, hasta visible, físicamente hablando, right? Para que no hubiera excusas. Y a veces también necesitamos, hermanos, un recordatorio visible en nosotros. Algo que tenemos que hacer físicamente hablando para acordarnos. A veces estamos en el teléfono todo el día, hermanos, y ni siquiera un versículo de la Biblia. Pérdida de tiempo. Waste of time. Si esto lo tenían que hacer, no había teléfonos en aquel entonces, hermanos, o tenían que hacerlo físicamente en sus delantales, right? Y para que no os prostituyáis, dice, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis, ¿qué? Santos a vuestro Dios. De eso se tienen que preocupar, de serles santos a Dios, o sea, apartados, ¿para qué? Para su servicio. Ya son apartados, son pueblo especial. Acuérdense del pacto que hice con ustedes en Sinaí. Esas franjitas, those little tassels, will remind you of that covenant I made with you in Sinai. So, ¿qué podemos, ya para terminar, hermanos, de este pasaje aprender? Varias cosas. Primeramente, necesitamos que se nos recuerde constantemente cuáles son nuestros compromisos con Dios, right? No nos enojemos si alguien nos recuerda nuestra obligación con Dios. Si algún hermano o hermana viene y te dice, oye, hermano, ¿por qué? ¿Verdad? ¿Está pasando esto? Acuérdese, hermano o hermana. ¿Verdad? No se enoje. Dice Hebreos 2.1, ¿qué dice? Hebrews 2.1. Hebreos capítulo 2, versículo 1, nos habla el escritor a los Hebreos. Hebrews 2.1 tells us these things, right? Dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. No te vayas como en el hielo, deslizando y no se puede uno parar, ¿verdad? Y para cuando paras, ni modo, pues ya te caíste, pues vas a seguir rodando hasta que, a ver cuándo, hasta que la fricción sea menos, ¿right? No dejes que te deslices. Dice, pon más atención, pon más diligencia, be diligent. Así como esperamos que nuestros hijos sean diligentes y pongan atención, así Dios espera de nosotros, right? So, algo que nos recuerde constantemente cuáles son nuestros compromisos, y si es un hermano o hermana en Cristo, amén. Ámale más a ese hermano o hermana en Cristo. Cuando viene y te exhorta, dale un abrazo. Amén, hermano. Gracias, hermano o hermana, por haberme hecho ver esto, right? Número 2, también encontramos que hay una diferencia muy grande entre nuestra manera de pensar y de la de Dios. Eso lo encontramos luego, right? Muy diferente la manera en la que nosotros pensamos y cómo Dios piensa. Los caminos de Dios son muy distintos a los nuestros. Tenemos que entender eso. No podemos depender en nuestro propio criterio, sino en el criterio de Dios. Just remember, your thoughts are not God's thoughts. Proverbios 14:12, ¿qué dice? En Proverbios, muy conocido también este versículo, ¿verdad? Proverbios 14:12 dice estas palabras: hay camino que al hombre le parece, ¿qué? Derecho, pero su fin es caminos de muerte. Ay, nos debe dar escalofrío. Tú piensas que esto está 100% correcto, y ¿sabes qué? No, está 100% mal. Es camino de muerte. Cuidado con tu amigo pensar que lo que tú piensas está bien, porque muchos así vienen también, ¿no?
y piensan que lo que ellos piensan está bien. No, es qué es lo que dice Dios, qué es lo que dice su santa palabra. Con más diligencia, pon atención, right? E investiga, discierne qué es lo que Dios quiere en su santa palabra. Porque tus pensamientos y mis pensamientos no son los pensamientos de Dios. A ti te puede parecer que es algo correcto 100% y puede ser que camino de muerte. So, verifícalo con la palabra de Dios. Cuando ya lo verifiques con la palabra de Dios, entonces sí, esto sí es correcto porque ya sé qué es lo que dice Dios. Right? Número 3, cuando dejamos a un lado los mandamientos de Dios y nos guiamos por nuestra propia manera de pensar, ¿saben lo que pasa, hermanos? Nos echamos a perder. Así como la comida se echa a perder, right? Le das unos cuantos días, y más si la dejas fuera del refrigerador. Luego le abres a la cosa esa, donde tenía la comida, ya. Ni a los gatos se las debe, hermano. Hay que darle una comida a unos gatos. Y no, hombre, kill the cats, right? Esa ya no sirve, right? So, así nos pasa a nosotros en lo espiritual. A veces pensamos que todavía está bien, que estoy bien, no, ya estás echado a perder, hermano, hermana, porque te apartaste del conocimiento de Dios, ya apestas a podrido. Pero tener cuidado, right? No llegar a esto, hermanos. En Proverbios 3:7, ¿qué dice? Cuando dejamos a un lado los mandamientos de Dios. Proverbs 3:7. Proverbios 3:7, dice la palabra de Dios: no seas que sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. So, no te creas de tu propia opinión, ¿eh? Porque si haces esto, dice, será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. No te vas a echar a perder, right? So, teme a Dios, teme a Dios. Y número 4 también, hermanos, la única manera de ser santos es poniendo en práctica los mandamientos de Dios. That's the only way to become a saint, right? Put in practice the commandments of God. Primera de Juan 5, 2 y 3. 1 John chapter 5, 2 and 3. Primera de Juan 5, 2 y 3. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Fíjense lo que dice ahí. Primera de Juan 5, 2 y 3. Con eso estamos terminando. Dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Fíjense cómo Juan empieza con el amor hacia los hijos de Dios, o sea, hacia el prójimo, hacia tu hermano o hermana en Cristo, ¿right? Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Ahí conoces, ahí te das cuenta qué clase de amor tienes para con tu hermano o hermana en Cristo. Cuando amas a Dios y pones y guardas sus mandamientos, pones en práctica sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios. Y ahí define luego qué es el amor a Dios. Que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. ¿Ven ustedes la definición? Este es el amor a Dios. Esta es la definición que Dios da en su santa palabra del amor hacia Dios. Que guarde sus mandamientos. Punto. Keep His commandments. Esta es la definición de amor, sí. Guarda sus mandamientos. Yo pensaba que la definición de amor es dar un beso, un abrazo. Cuando guardas los mandamientos de Dios, te lleva a hacer eso, te lleva a dar besos y abrazos también. Pero sinceros, no de diente para afuera. Right? Cuando abrazas a un hermano o una hermana en Cristo que sabes que es sincero, sincera, lo sientes. You feel it. Cuando es nada más, hermanos, de dientes para afuera, también lo sientes, right? Ojalá, hermanos, que entendamos esto, porque los israelitas no lo entendieron en el principio. Los israelitas, hermanos, se les decía, se les exhortaba, tenían las franjas, se las ponían, veían los mandamientos de Dios, y como quiera iban a la idolatría, con todo y franjas, con todo y vestidos, con todos los mandamientos ahí, y como quiera iban a la idolatría. Wow, no fear, no sin temor, right? Y a veces también nosotros tenemos los mandamientos de Dios, la gran bendición de conocer la verdad. Decir que hemos entendido la verdad de Dios y hemos sido añadidos a su iglesia, la que Él fundó. Y luego a veces cómo nos comportamos, right? Como si no entendiéramos los mandamientos de Dios. Así como el pueblo israelita, right?
Número 5, ya para terminar, la única forma de poner en práctica los mandamientos del Señor, primeramente es recordándolos constantemente, que no se te olviden, que no se te olviden. Ya no, Dios no quiere, hermanos, que hagamos esas franjas y que te las pongas aquí en los sacos o en los pantalones. Estamos ya bajo el nuevo pacto de la libertad en Cristo Jesús, right? Y Dios quiere y te exhorta, amigo, amiga, a que cumplas sus mandamientos, a que empieces una vida nueva en Cristo para empezar a obtener su misericordia. ¿Deseas disfrutar en abundancia la misericordia de Dios? Número 1, teme a Dios, right? Número 2, guarda el pacto que con Él hiciste si ya fuiste bautizado, y sigue cumpliendo sus mandamientos hasta el día en que Dios te llame a cuentas. Y número 3, sigue acordándote de sus mandamientos para ponerlos por obra. Es algo que continúa, no se acaba en las aguas del bautismo y ya. Acuérdate de la promesa que le hiciste a Dios, hermano, hermana, de serle fiel hasta la muerte. Si en esta mañana también tú, amigo, amiga, quieres empezar a obtener esta misericordia de Dios, así como lo acabamos de leer en Salmo 103, ¿por qué no vienes a ser bautizado o bautizada para el perdón de tus pecados, para que empieces a entender los designios de Dios con ese espíritu que Él te va a dar aquí en las aguas del bautismo, así como Él lo prometió allá en el día de Pentecostés, cuando Pedro estaba predicando, Hechos 2:38, right? Y recibiréis el don del Espíritu Santo, si eres bautizado, para el perdón de tus pecados. Si así lo deseas, puedes venir mientras cantamos un himno de invitación, puesto de pie los que podamos hacerlo así, y a aquellos que están en casa, también se les hace la invitación. Si tú tienes ya ese deseo de empezar una vida nueva en Cristo y quieres ser bautizado o bautizada, háznoslo saber, para que así te podamos ayudar en este deseo que tú ya tienes. Que el Señor les bendiga, puesto de pie los que podamos hacerlo así. God bless you all.